Bienvenidos al canal donde bíblicamente se desmantelan las mentiras de la secta romana que por siglos ha mantenido esclavizadas a millones de personas alrededor del mundo. Seguimos desmantelando las falsas doctrinas utilizadas como fuente de ganancia que practica la Iglesia Católica. Y haciendo referencia al celibato sacerdotal y a las vigilias impuestas por el Papa, Margarita Jove, en su obra Torquemada, página 115, citada por A. Clifford en nuestra Biblia, página 89, dice así, abro comillas: mientras el abad de los benedictinos de Santiago de Compostela inventa para su beneficio personal sensacionales indulgencias, las monjas transforman su convento en salón, en posada y casi en teatro. Un no sé quién decide organizar un concurso de belleza entre monjas de Sevilla y de Toledo, y éstas desfilan frente a un jurado, luciendo descocadamente sus encantos. Todos los clérigos tenían hijos bastardos, los educaban y los guardaban. Ser hijo de cura era tener buena cuna, y nadie se avergonzaba de ello. Fue así como el clero cayó en manos de sus concubinas. Cierro comillas. Samuel Vila, en la página 130 de su libro, dice que a la orden de celibato dada por el Papa Gregorio VII en el año 1074 después de Cristo, surgió una gran oposición, abro comillas. Muchos clérigos no quisieron someterse, y el obispo de Maguncia, temiendo por su vida, abandonó el propósito de obligar tal condición a sus sacerdotes, dejando que el Papa personalmente obligase su cumplimiento. Cierro comillas. Quien se conoce como San Bernardo protestó contra el celibato con estas palabras. Abro comillas: quiten de la iglesia el matrimonio honrado y la llenarán de concubinas. Yo agregaría, y de concubinos también. Página 130 de la obra de Vila. Primera Timoteo 4, 1 al 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. La Biblia tiene razón. Ha tiempo atrás que se escribieron estas palabras proféticas de que en estos tiempos muchos se apartarían de la verdad. Apostatar de la fe apartándose de la verdad es lo que han hecho los católicos romanos, alejándose de la santa doctrina, la doctrina bíblica, la del sano evangelio, que enseña que el matrimonio es un acto honroso y que solamente se puede saber si se tiene el don de continencia cuando la persona se enfrenta a la tentación. No cuando los jóvenes seminaristas o novicias hacen los votos de castidad que van contra toda naturaleza. Hechos 5:29 dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esos votos delante de Dios no tienen ningún valor, porque Pedro era casado, y la Biblia enseña que él mismo dijo que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, incluidos los de la falsa Iglesia Católica Romana, que al no tener el don de continencia hacen atrocidades sin distinguir si son niños, niñas, hombres o mujeres. Solamente es cuestión de abrir los ojos, es cuestión de investigar y aceptar la realidad. Pero hay más sobre el celibato impuesto por el catolicismo romano como otra doctrina de demonios. La Iglesia Católica Romana ordena el celibato obligatorio a través de su tradición disciplinaria y el derecho canónico. Esta norma no es un dogma de fe divina, es una ley eclesiástica establecida a lo largo de los siglos. El celibato, según ellos, es para que sin ninguna distracción pueda dedicarse todo el tiempo a Dios y a las almas. Pero eso es falso de toda falsedad, porque la verdad es que siendo aparentemente célibes, es de conocimiento público que muchos sacerdotes, obispos y cardenales
son adictos a conductas desordenadas y a la ideología del arco iris de 6 colores que está imperando en todo el mundo. Estos comportamientos son de dominio público y ya se ven hasta normales, naturales. Y muchos de sus seguidores conocen las situaciones, pero guardan silencio. ¿Por qué? Pues dice 2 Corintios 4, 2 al 4, dice: antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia en adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pablo predicó el evangelio verdadero con valentía. Él enfatizaba la transparencia y manifestación de la verdad para iluminar mentes. Renunció a las cosas ocultas de la vergüenza. No predicó un evangelio oculto ni corrompido. Tampoco lo mezcló con ingenio humano. No anduvo con astucia. No manejó la palabra de Dios con engaño. Nunca adulteró ni diluyó el evangelio cambiándolo para hacerlo aceptable y complacer a nadie, mucho menos para obtener jugosas ganancias. Pablo buscaba ganarse la confianza, sí, pero a través de la verdad transparente delante de Dios. Creo que todos sabemos que la astucia de los católicos es la sagacidad que tienen para que les ayude a lograr fines que distan mucho de ser altruistas. Y lo estamos viendo con todas sus doctrinas que van dinero por delante. No obstante, el evangelio es claro, pero está encubierto, como dice el texto, para quienes se pierden. Satanás, el Dios de este siglo, y a quien sirven ellos, les ha cegado el entendimiento para que no vean la luz del evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo les ha enceguecido el entendimiento, pero el enemigo de Dios, no el enemigo de ellos, porque para ellos es su amigo, porque cumplen su misión no cumplen la misión de Dios de dedicarse a las almas. Lo que hacen es dedicar todo su tiempo a la defensa del Papa y su falso sistema religioso. Se dedican a mantener una casta no hereditaria para que los bienes de la iglesia no salgan de ella por herencia y a mantener con mayor facilidad al sistema que deben de conservar, porque obviamente es un gran negocio. Por ello, mientras los católicos, que aparte de falsos son deshonestos, usan de astucia inventando doctrinas y prácticas diabólicas, Pablo confía en la verdad misma del evangelio, que presentada con sinceridad es más que suficiente para indudablemente penetrar la conciencia humana. Por ello el catolicismo romano no obedece lo que ordena 1 Timoteo 3, 2 al 6, que dice: es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Desglosando el pasaje, veremos las omisiones y errores cometidos por el catolicismo romano de acuerdo a la Biblia. Número 1. El pasaje establece requisitos de carácter, madurez y conducta para los líderes de la iglesia, enfatizando que deben ser irreprensibles, fieles en su matrimonio, de buen dominio propio y capaz de enseñar, además de gestionar bien su hogar, obviamente. Aquí el enfoque es el carácter piedoso sobre la habilidad carismática, asegurando que el líder refleje a Cristo y evite el orgullo y la deshonra. Bueno, pues ninguna autoridad de la Iglesia Católica Romana cumple el primer requisito, porque son célibes, aunque no dejan de
practicar las relaciones sexuales. El segundo punto, dice el texto que debe ser irreprensible. Eso no significa que debe ser perfecto, sino alguien de conducta intachable, de modo que nadie pueda acusarlo justificadamente de inmoralidad. Pero ¿qué pasa? Que infinidad de sacerdotes, obispos, cardenales han sido señalados de actos vergonzosos y corruptelas. El texto también dice que debe ser marido de una sola mujer. Eso se interpreta comúnmente como fidelidad conyugal, un hombre de una sola mujer, o sea, un monógamo. Pero ¿qué pasa? Que los sacerdotes y el clero, si son solteros, no tienen esposa, pero tampoco son fieles a la iglesia a la que sí se deben, o por supuesto deberían de deberse, o a la que dicen que se deben. El cuarto punto, dice que deben de ser sobrios. Eso indica equilibrio emocional, sensatez, buen juicio y un comportamiento ordenado, no extremo. Pero ¿qué sucede con un hombre soltero como los católicos, los sacerdotes, los curas, los papas, los obispos, los cardenales? Que ellos no pueden tener equilibrio emocional ni un comportamiento ordenado porque su mente no tiene paz, está incompleto. También dice que tiene que ser hospedador. Eso significa que debe ser generoso y abierto a recibir personas mostrando amor en la práctica. Pero resulta que al ser soltero no puede ni debe, aunque pueda, recibir personas. Porque está solo. Otro punto. Si es apto para enseñar, es capaz de comunicar la sana doctrina y defender la verdad bíblica por encima de cualquier dogma. Pero los sacerdotes no defienden la verdad bíblica. Ellos apoyan la mentira. Viven en la mentira. Predican la mentira. Dice también que no deben de ser dados al vino, que no deben de ser pendencieros, no deben de ser adictos o controlados por el alcohol y tampoco ser violentos o propensos a peleas. Pero los sacerdotes, si por algo se caracterizan, es por ser bebedores. Si no consuetudinarios, sí de ocasión, sobre todo cuando se reúnen con el poder político, porque hasta eso no se cuidan, no se miden. Van con su sotana negra, van con una kipá acá y con una cosa roja aquí, con una como escarpa, bueno, con una bufanda, digamos, roja aquí en el cuello. O sea, no se esconden. Su vestimenta te dice lo que son. Y aquí dice que no deben de ser dados al vino ni pendencieros, pero allá están en medio de los políticos haciendo de las suyas. También dice que deben de ser amables, apacibles, no avaros. Es decir, que tienen que tener un trato suave, pacífico, sin amor al dinero o ganancias deshonestas. Pero resulta que la amabilidad no se les da. Lo que sí se les da muy bien es la avaricia, la soberbia y las ganancias deshonestas. Eso sí no hay quien les gane. También dice que gobiernen bien su casa, donde sus hijos deben ser respetuosos y obedientes. Pablo argumenta que la gestión del hogar es una prueba de la capacidad del líder para cuidar la iglesia, que es la familia de Dios. Bueno, pues para los sacerdotes eso es imposible, porque no tienen casa ni hijos. Bueno, por lo menos reconocidos públicamente. También dice que no deben ser un recién convertido, o sea, un neófito, para evitar que el orgullo y la vanidad los lleven a la caída del diablo. Pues no lo cumple, porque aunque no son recién convertidos, les sobra orgullo y vanidad. También dice que deben ser de buen testimonio de los de afuera, o sea, debe ser respetado por la comunidad no cristiana para no desacreditar el evangelio. Pues aunque indudablemente está en su desprestigio al no ser una religión meramente cristiana evangélica, tiene millones de seguidores a quienes se les ha cegado el entendimiento. Esas son las características que muestran ¿cómo se llama? Los sacerdotes católicos, los obispos, los cardenales y hasta el Papa, contrario a lo que dice la Biblia. Lo que Pablo buscaba era proteger a la iglesia de líderes con doble vida, asegurando con ello que la reputación de la verdad no sea dañada.
Estos requisitos enfatizan un carácter transformado por la gracia más que por una simple lista de dogmas dictadas por un hombre o un grupo clerical. Y si los sacerdotes y el Papa de verdad tuvieran amor a Dios y a las almas, como lo dicen, se casarían obedeciendo a lo que Dios manda, teniendo una sola mujer. Y esa mujer obviamente no es la iglesia, como lo declaran torciendo astutamente la escritura. Astutos como las serpientes. Así que por cualquier lado que se vea, el catolicismo romano tiene muchas aristas para comprobar que definitivamente es el poder engañoso mundial que describe Apocalipsis 18:4, que dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no sean partícipes de sus pecados, ni reciban parte de sus plagas. Y aquella persona que esté escuchando esto y cierra sus ojos a la verdad expuesta y es consciente de que el tiempo se acaba, sepa que después de esto ya no hay más esperanza de salvación. Por ello tiene que obedecer lo que la Biblia aconseja: sal de en medio de ella. Dejar el catolicismo romano de la manera que Abraham dejó Ur de los caldeos, de la manera que Lot y su familia salieron de Sodoma y Gomorra, de la manera que el pueblo hebreo abandonó Egipto y de la manera que los judíos mesiánicos salieron de las sinagogas. ¿Saben por qué? Porque el celibato católico romano es una doctrina de demonios adaptada en la Biblia, para dar la impresión de que el catolicismo romano obedece a la verdad de Dios. Todas sus falsas prácticas y doctrinas fueron acomodadas en versículos de la Biblia torcidamente interpretados. Evidentemente es falso porque, para empezar, el papado no tiene sustento bíblico. Pedro Lombardo, comisionado por el Papa a finales del siglo XII para buscar acomodo a las satánicas, escúchenlo bien, satánicas, diabólicas doctrinas católico-romanas, resumió en sus sentencias, base del Concilio Lateranense de 1215, que el fundamento para el celibato lo encontró en la Biblia, en 1 Corintios 7:32, que dice así: quisiera pues que estuviesen sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Con eso están argumentando que el sacerdote debe ser célibe. ¿Por qué? Pues porque el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor y el que se casa de cómo agradar a su mujer. Y es cierto, pero en 1 Corintios 7:9 también dice expresamente: si no tienen don de continencia, cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando o que estar haciendo daño por otro lado. Tener el don de continencia, o sea, la abstinencia sexual voluntaria, no a fuerza como lo impone el catolicismo romano, es tener la capacidad genuina de vivir sin relaciones sexuales ni estimulación propia. Tener paz mental sin frustración intensa, deseo constante o necesidad de sexo. Eso contrasta con la adicción sexual, que es lo que en realidad parece que padecen los clérigos católicos. Y las señales de que alguien no tiene ese don son los cambios de humor. Muchos de ellos son muy agresivos. También son irritables y tienen cambios en la autoestima al no tener relaciones íntimas. Sienten la necesidad compulsiva de actividad sexual. Padecen síndrome de abstinencia cuando no se satisface. Y mienten sobre su comportamiento sexual. Bueno, ya no mienten porque dan por hecho que es un secreto a voces y la sociedad lo sabe. Así es como nos damos cuenta cuando una persona no tiene el don de continencia, cuando lo descubre en la práctica. Y si eso pasa en los sacerdotes, pues el que haya hecho votos de castidad, cásese, obedezca a Dios, deje de seguir ordenanzas de gente que ni siquiera es capaz de cumplir lo que impone a otros. Y lo que debe hacer usted es seguir la enseñanza bíblica. Porque cuando alguien tiene ese don, tiene calma, tiene claridad mental, se enfoca en sus objetivos, sin el deseo sexual como una distracción constante. Y esos cambios de humor tan terribles. No experimenta la necesidad de buscar refugio en la pornografía, el autoerotismo o la búsqueda de parejas para satisfacerse.
Así que para saber si se tiene ese don, la persona debe analizarse honestamente y si la abstinencia le provoca ansiedad, insomnio o cambios de humor, no es don, es una frustración porque se está limitando por una imposición de manera autoritaria. Pero qué necesidad. Lo único que tienen que hacer para evitar esas cosas es obedecer la palabra de Dios y vivir una vida normal como todo ser humano. No entiendo por qué se resisten a obedecer. Es simple. No se deben hacer promesas a Dios que contradigan lo que la Biblia enseña. Particularmente cuando ordena que el que quiera tener un cargo en la iglesia sea casado, marido de una sola mujer. Hebreos 13:4 dice, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Porque es mejor casarse que estarse quemando y trayendo vergüenza a la que se considera iglesia de Dios. Por ello enseña 1 Corintios 7:9. Si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. El celibato ya lo leímos en 1 Timoteo 4, el 1 al 4, es de doctrina de demonios, que deben abandonar todos los que se consideren cristianos, particularmente cuando pretendan tener un cargo en la iglesia y los que verdaderamente forman parte del pueblo de Dios. En obediencia a la Biblia, deben de alejarse de aquellos que enseñan esas doctrinas, a fin de no apostatar de la verdadera fe, ni recibir parte de las plagas reservadas a los engañadores y los falsos cristianos. Y si no has recibido a Cristo como el Señor y Salvador de tu vida, este es el tiempo. Necesitas nacer de nuevo porque nadie que haya muerto en pecado podrá ver jamás el rostro de Dios. Arrepiéntete, pídele perdón directamente a Dios, no vayas a los hombres. Hazlo en el nombre de Jesús, quien te abre la puerta a la vida eterna. Lee tu Biblia, ora con tus propias palabras, aprende a vivir en su verdad y testifica lo que ha hecho en tu vida. Regálenme un like, compartan y les invito a suscribirse. También me pueden encontrar como la sierva de Jesucristo. En la caja de comentarios les dejo el enlace para que se suscriban. El Señor les bendiga. Yo los espero la próxima semana para que juntos sigamos desmantelando mentiras.